Mi hermana me culpó por matar a su gato. Probé que estaba mintiendo. Por 3 años, había estado apoyando financieramente a mi hermana menor, Alejandra. Renta, comestibles, emergencias que nunca eran realmente emergencias. Cada mes, otra crisis. Cada mes, otro pedazo de mi sueldo que se iba. Siempre tenía una excusa de por qué no podía trabajar. Ansiedad, depresión, un jefe que era malo con ella, un trayecto que era muy largo. Mis padres la respaldaban cada vez, llamándome egoísta cuando me resistía. Mientras tanto, estaba comiendo fideos instantáneos en el desayuno y haciendo turnos dobles solo para cubrir su último desastre. La gota que colmó el vaso fue el gato. Alejandra me mandó mensaje diciendo que su terapeuta recomendó un animal de apoyo emocional. 1 hora después, mandó un enlace de un azul ruso de 1,000 euros. Antes de que siquiera pudiera responder, mis padres llamaron. Es por su salud mental. No seas tan difícil. Mis manos temblaban de agotamiento, pero, de alguna manera, me encontré en el cajero automático otra vez. El gato llegó la semana siguiente. Lo llamó Señor Bigotes. Por 3 días, todo estuvo tranquilo. Entonces llegaron los mensajes sobre comida especial, arena especial, visitas al veterinario, suplementos. El gato aparentemente necesitaba un presupuesto mensual de 200 euros. Algo dentro de mí, finalmente se quebró. Bloqueé su número y les mandé mensaje a mis padres. Se acabó. Que se las arregle sola. 2 días de silencio. Entonces mi papá llamó y su voz era diferente. Callada. Seria. Necesitas venir al apartamento de Alejandra ahora. Mi estómago se hundió. Pensé que se había lastimado. Manejé tan rápido que no recuerdo la ruta. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Toda mi familia estaba apiñada en su sala. Padres, tías, tíos, hasta mi primo, que nunca aparece en nada. Todos me miraron como si hubiera cometido un crimen. Alejandra estaba sollozando en el sofá, rímel corriendo por su cara en líneas negras perfectas. Lo mataste, se lamentó. Mataste al señor Bigotes. Mi mamá agarró mi brazo, uñas clavándose en mi piel. Ven a ver lo que hiciste. Me arrastraron al balcón. Señor Bigotes estaba acostado en una silla del patio como si estuviera durmiendo pacíficamente. Lo envenenaste, gritó Alejandra, porque no podía pagar su comida después de que me abandonaste. Algo se sintió mal. Extendí la mano y toqué al gato. Estaba congelado. No solo frío, congelado sólido, tieso como una tabla. Este gato había estado muerto por al menos 1 semana, almacenado en un congelador. Mi mente empezó a acelerar. Había mencionado conseguir seguro para mascotas cuando lo consiguió por primera vez. No se trataba de dolor. Se trataba de dinero. Con ella siempre se trataba de dinero. ¿Cómo pudiste? La voz de mi papá se quebró de decepción. Te criamos mejor que esto. Mi mamá ya estaba sacando su chequera, ofreciéndose a cubrir los costos del funeral y la renta del próximo mes. Todos estaban consolando a Alejandra mientras me miraban fijamente. Y de repente, todo encajó. El momento, la reunión familiar, el cuerpo perfectamente preservado. Había dejado morir a este gato, o murió solo, y lo congeló. Esperó hasta que dejé de mandar dinero y montó toda esta escena para incriminarme y cobrar dinero del seguro. ¿Piensan que lo envenené hoy? Pregunté, mi voz sorprendentemente calmada. No te atrevas a faltar el respeto a su memoria, saltó mi mamá. Levanté al señor Bigotes. Estaba rígido, como levantar un pavo congelado. Los ojos de Alejandra se abrieron con pánico. Bájalo. El ajustador del seguro necesita verlo exactamente como... Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. Todos escucharon. Si lo maté esta mañana, dije, levantando al gato congelado para que todos lo vieran, entonces ¿por qué su cuerpo está congelado sólido? Eso no es rigor mortis. Eso es un congelador. Este gato ha estado muerto por al menos 1 semana. El cuarto se quedó en silencio. Lo congeló. Continué. Esperó hasta que dejé de mandar dinero. Los invitó a todos aquí, y trató de incriminarme por matar a su gato para poder hacer un reclamo de seguro y hacerlos sentir culpables para que cubrieran su renta. Puse al señor Bigotes gentilmente, y miré a mi familia, mis padres, mis tías, todos los que habían pasado 3 años diciéndome que era egoísta por no dar lo suficiente. Alejandra abrió la boca, pero por primera vez en su vida no tenía nada que decir, ninguna excusa, ninguna lágrima que pudiera arreglar esto. He estado pagando su renta por 3 años mientras comía fideos instantáneos, dije. Y esto es lo que hace cuando finalmente paré. Salí sin esperar respuesta. Me subí al carro y me fui a casa. Mi mamá llamó esa noche llorando, diciendo que Alejandra admitió todo, que lo sentían, que no sabían. Escuché. Entonces dije, no querían saber. Hay una diferencia. No he hablado con ninguno de ellos desde entonces. Algunas personas dicen que debería tratar de reparar las cosas, que familia es familia, pero he aprendido algo importante. Familia no se trata de sangre. Se trata de quién aparece por ti honestamente, sin esquemas o manipulación. Por 3 años, fui la única que apareció. Ahora, es tiempo de aparecer por mí misma. La mañana siguiente, me desperté en mi apartamento y todo se sintió diferente. Mis manos todavía temblaban un poco de anoche, pero era un tipo diferente de temblor. No el temblor agotado de trabajar turnos dobles, o el estrés de preguntarme para qué necesitaba dinero Alejandra esta vez. Esto era más como mi cuerpo tratando de alcanzar lo que mi cerebro ya sabía. Había terminado. Realmente terminado. Me levanté, y fui a la cocina, y me quedé parada ahí mirando mis gabinetes mayormente vacíos. 3 años de fideos instantáneos y café instantáneo porque cada euro extra iba a la renta de Alejandra, o sus compras, o su última emergencia. Abrí el refrigerador, y vi los huevos que había comprado la semana pasada pero no había cocinado porque estaba demasiado cansada. Hoy, rompí 4 en una sartén y los revolví con mantequilla real. El olor llenó mi pequeña cocina, y casi lloré porque era algo tan normal, algo tan simple que me había estado negando mientras mi hermana compraba gatos de 1,000 euros y comida orgánica especial para ellos. Comí lentamente en mi mesita,
y cada bocado sabía a libertad. Mi teléfono empezó a vibrar alrededor de las 8 de la mañana. Lo levanté y vi 47 llamadas perdidas. Mamá, papá, Alejandra, mi tía, mi tío, hasta mi primo con quien apenas hablaba. Los mensajes de texto eran peores, cientos de ellos. Pasé por algunos y iban de enojados a confundidos a disculpas. Apagué el sonido y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Lo que quisieran decir podía esperar. Tenía trabajo, y por primera vez en mucho tiempo, realmente tenía ganas de ir. Llegué a la oficina alrededor de las 9 y traté de actuar normal. Revisé mis correos, hice café, empecé a trabajar en los reportes trimestrales que vencían la próxima semana, pero me seguía sorprendiendo simplemente mirando la pantalla de mi computadora, sin ver realmente nada. Mi cerebro seguía reproduciendo anoche, el gato congelado, la cara de Alejandra cuando se dio cuenta de que todos escucharon su error sobre el ajustador del seguro, la forma en que toda mi familia se quedó parada ahí en silencio. Ricardo pasó por mi escritorio alrededor de las 11. Trabajaba en el mismo departamento, y siempre habíamos sido amistosos, pero no realmente cercanos. Tenía esta expresión preocupada en su cara y preguntó si estaba bien. Debo haber lucido bastante mal. Le dije que estaba bien, pero no me creyó. Sugirió que fuéramos a almorzar juntos y pensé por qué no. Tal vez hablar de eso ayudaría. Fuimos al lugar de sándwiches en la calle y conseguimos una mesa atrás. Ricardo pidió un club de pavo y yo pedí un wrap César de pollo. Una vez que tuvimos nuestra comida, me miró y dijo que parecía alterada. Respiré profundo y simplemente empecé a hablar. Le conté todo. Los 3 años pagando la renta de Alejandra. Las infinitas emergencias que nunca eran realmente emergencias. Mis padres siempre tomando su lado y llamándome egoísta. El gato caro que pagué aunque estaba comiendo fideos en cada comida. Los mensajes exigiendo dinero para suministros del gato. Yo finalmente rompiéndome y cortándola. La llamada de mi papá. Aparecer en su apartamento para encontrar a toda mi familia ahí. El gato congelado en el balcón. Alejandra tratando de incriminarme por envenenarlo. Yo levantando al gato y dándome cuenta de que estaba congelado sólido. Ella admitiendo accidentalmente que lo estaba montando para fraude de seguro. Todo simplemente salió de mí, y Ricardo se quedó ahí con su sándwich a medio camino a su boca, simplemente mirándome. Cuando finalmente terminé de hablar, Ricardo bajó su sándwich y dijo algo que nunca olvidaré. Me miró directo a los ojos y dijo: congeló un gato muerto para incriminarte. No como pregunta, sino como afirmación, como si estuviera tratando de entenderlo en su propia cabeza. Entonces, lo dijo otra vez más fuerte. Congeló un gato muerto para incriminarte. Un par de personas en mesas cercanas miraron, pero no me importó. Ricardo siguió moviendo la cabeza y diciendo que no podía creer que alguien haría algo así, que era completamente loco, que mi familia estaba mal por no ver lo que Alejandra me había estado haciendo todos estos años. Se enojó genuinamente en mi nombre, y fue una sensación tan extraña. Por 3 años, mi familia me había hecho sentir como si yo fuera el problema, como si fuera egoísta y sin corazón por no querer apoyar a mi hermana para siempre. Pero aquí estaba Ricardo, que apenas me conocía, enojándose con ellos por tratarme así. Dijo que debería haber cortado a Alejandra años atrás, que nadie debería tener que trabajar turnos dobles y comer fideos para que su hermana adulta pueda vivir sin pagar renta, que mis padres deberían avergonzarse de haberla habilitado. Cada palabra que dijo hizo que algo encajara en mi cerebro. Esto no era normal. La forma en que mi familia me trataba no era normal. Esperar que financiara la vida entera de otro adulto no era normal. Montar un esquema elaborado de fraude cuando el dinero se detuvo no era normal. La reacción de Ricardo me mostró eso. Se quedó conmocionado porque las familias normales no hacen estas cosas. Los hermanos normales no congelan gatos muertos para manipular a sus parientes. Había estado viviendo en esta situación por tanto tiempo que empecé a pensar que tal vez yo era el problema. Tal vez estaba siendo egoísta. Pero la indignación genuina de Ricardo me hizo darme cuenta de lo mal que estaba realmente toda la situación. Esa tarde, finalmente me obligué a escuchar los mensajes de voz de mi mamá. Había 12 empezando de anoche, justo después de que salí del apartamento de Alejandra. Los primeros fueron defensivos. Dijo que había avergonzado a la familia, que podría haberlo manejado en privado en lugar de hacer una escena, que Alejandra era frágil y debería haber sido más sensible. Casi borré el resto, pero algo me hizo seguir escuchando. Alrededor del mensaje de voz número 6, el tono cambió. La voz de mamá se volvió más callada y dijo que Alejandra había admitido todo, que el gato había muerto una semana atrás y había entrado en pánico, que lo había mantenido en su congelador y esperó el momento correcto, que había planeado toda la cosa para conseguir dinero del seguro y hacer que todos se sintieran culpables para cubrir su renta. Mamá dijo que lo sentía, que no sabían que estaba tan mal, que deberían haber escuchado cuando traté de decirles cuánto estaba luchando. Los mensajes de voz posteriores eran todas disculpas, pero se sentían vacíos. Seguí pensando en todas las veces que había tratado de explicar que no podía seguir haciendo esto, que me estaba ahogando financieramente, que Alejandra necesitaba conseguir trabajo y mantenerse sola. Cada vez mis padres me callaron, me llamaron egoísta, dijeron que no entendía qué tan difíciles eran las cosas para Alejandra, dijeron que la familia ayuda a la familia. Habían tenido 3 años para escuchar, 3 años para ver lo que estaba pasando, pero no querían saber. Era más fácil hacerme la mala que lidiar con la manipulación de Alejandra. Así que no me sentí mejor después de escuchar a mamá disculparse. Disculparse no me devuelve los 40.000 euros que calculé que le había dado a Alejandra en 3 años. Disculparse no me devuelve las noches que trabajé turnos dobles hasta que apenas podía pararme. Disculparse no borra 3 años de ser tratada como cajero automático en lugar de una persona. Mi papá llamó mientras estaba sentada en mi sofá todavía procesando los mensajes de voz de mamá. Casi no contesto, pero estaba cansada de evitar todo. Contesté y empezó a hablar inmediatamente.
Su voz sonaba diferente, espesa y pesada, como si hubiera estado llorando, o tal vez solo se sintiera realmente culpable. Dijo que me debía una disculpa, una real. Admitió que él y mamá habían habilitado a Alejandra por años, porque era más fácil que hacerla enfrentar la realidad. Cada vez que tenía una crisis, simplemente le echaban dinero o me presionaban para ayudar en lugar de hacerla lidiar con las consecuencias. Dijo que me habían convertido en la cuenta bancaria personal de Alejandra, y eso no era justo, que habían sacrificado mi bienestar para evitar lidiar con sus problemas. Preguntó si vendría a cenar este fin de semana para que pudiéramos hablar las cosas como familia. Me quedé sentada ahí por un largo minuto solo respirando. Parte de mí quería decir sí porque eran mis padres y finalmente estaban admitiendo que habían arruinado las cosas, pero otra parte de mí estaba simplemente tan cansada, cansada de ser la que siempre tenía que arreglar las cosas, cansada de ser la razonable que aparecía y trataba de hacer las paces. Le dije a papá que necesitaba tiempo para pensarlo, que apreciaba la disculpa, pero no estaba lista para sentarme y jugar familia feliz después de todo lo que había pasado. Dijo que entendía y que cuando estuviera lista, estarían ahí. Colgamos y me sentí rara. No exactamente mejor, pero tampoco peor, solo rara. Pasé los siguientes días pensando en todo, y me di cuenta de que probablemente necesitaba ayuda profesional para resolver todo. 3 años de ser tratada como una cartera en lugar de una hermana había hecho más daño del que me había admitido a mí misma. Encontré una terapeuta llamada doctora Carmen López que tenía buenas reseñas y disponibilidad. Su oficina estaba en un edificio silencioso en el centro, con plantas en la sala de espera y música suave sonando. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 y tantos, con cabello corto oscuro y una forma calmada de hablar que me hizo sentir menos nerviosa. En nuestra primera sesión, le conté toda la historia y escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó cómo se sentía siempre ser la que daba. Dije que se sentía normal porque eso es lo que había estado haciendo por tanto tiempo. Escribió algo y entonces preguntó si pensaba que mi familia me veía como persona o como recurso. Esa pregunta me pegó fuerte. Nunca había pensado en eso de esa manera, pero tenía razón. Para mis padres, yo era la responsable que podía manejar las cosas. Para Alejandra, yo era una fuente de dinero y apoyo. ¿Pero alguno de ellos realmente me veía como persona con mis propias necesidades y límites? Carmen dijo algo que se quedó conmigo. Dijo, mi familia me había entrenado para creer que mi valor estaba ligado a cuánto podía darles, que había aprendido a medir mi valor porque también podía resolver sus problemas y cumplir sus necesidades. Y cuando finalmente puse un límite, lo trataron como traición porque ya no estaba jugando mi papel asignado. Hablamos por la hora completa, y salí sintiéndome como si alguien finalmente hubiera puesto palabras a todo lo que había estado sintiendo, pero no podía explicar. Alejandra empezó a mandarme mensajes directamente unos días después del incidente del gato congelado. Largos párrafos sobre qué tan arrepentida estaba y cómo había cometido un error terrible, pero cada disculpa de alguna manera regresaba a sus luchas. Lo sentía, pero había estado tan estresada por el dinero. Lo sentía, pero su ansiedad había estado realmente mal. Lo sentía, pero se había sentido abandonada cuando la corté. Lo sentía, pero no sabía qué más hacer. Leí los mensajes y noté que nunca realmente tomaba responsabilidad, sin agregar una justificación. Siempre era lo siento, pero nunca solo lo siento. Nunca estuve mal, y no hay excusa por lo que hice. Siempre lo siento, seguido por una razón de por qué no era realmente su culpa. No respondía a ninguno de ellos. ¿Qué había que decir? Había congelado un gato muerto y tratado de incriminarme por matarlo para poder cometer fraude de seguro y manipular a nuestra familia para que le diera dinero. Ninguna cantidad de ansiedad o estrés o sentirse abandonada justificaba eso. Había estado estresada y ansiosa por 3 años mientras la apoyaba, y nunca había hecho nada como esto. Solo apagué las notificaciones de su número y dejé que los mensajes se acumularan sin leer. El viernes llegó y Ricardo preguntó si quería salir con él y algunos amigos esa tarde. Iban a un bar en el centro a ver un juego y relajarse. Mi primer instinto fue decir no porque estaba cansada y no conocía realmente a sus amigos. Pero entonces me di cuenta de que había estado diciendo no a cosas sociales por años. Siempre estaba muy quebrada para salir porque mi dinero iba a Alejandra. O estaba muy cansada de trabajar turnos extra para cubrir su última emergencia. O simplemente me sentía muy culpable gastando dinero en diversión cuando me mandaba mensajes sobre necesitar ayuda con facturas. Me había aislado completamente sin siquiera darme cuenta. Así que le dije sí a Ricardo y aparecí en el bar alrededor de las 7. Sus amigos eran geniales. Gente normal que bromeaba y compraba rondas y hablaba de cosas regulares como trabajo y deportes y películas. Nadie necesitaba dinero. Nadie tenía una crisis. Nadie me hizo sentir culpable por existir. Nos quedamos hasta casi medianoche y me reí más en esas pocas horas de lo que había reído en meses. Salir y divertirme sin este peso de culpa presionándome se sintió extraño pero increíble. Como si estuviera recordando cómo era ser una persona normal en lugar del sistema de apoyo de Alejandra. La siguiente semana, mi tía Isabel me llamó de la nada. Era la hermana menor de mi mamá y siempre nos habíamos llevado bien, pero no éramos súper cercanas. Dijo que había escuchado sobre lo que pasó con Alejandra y quería revisarme. Me preparé para otra conferencia sobre la familia manteniéndose unida, pero eso no es lo que pasó. En su lugar, Isabel dijo que estaba orgullosa de mí por finalmente poner límites, que había estado preocupada por esta situación por años, pero se sintió callada cada vez que trató de hablar con mis padres sobre esto. Dijo que me había visto volverme más delgada y más agotada mientras Alejandra se volvía más demandante, y mis padres solo habilitaban toda la cosa. Había tratado de sacarlo en reuniones familiares, pero mamá y papá siempre cambiaban el tema o se ponían defensivos.
Isabel dijo que lo que Alejandra hizo con el gato fue horrible, pero honestamente, no estaba sorprendida. Que Alejandra había estado manipulando a todos por años, y era solo cuestión de tiempo antes de que hiciera algo realmente extremo. Hablamos por más de una hora, y se sintió bien tener a alguien en la familia realmente validar por lo que había estado pasando. Me dijo que no le debía nada a Alejandra o mis padres, que cuidarme no era egoísmo, que merecía tener mi propia vida en lugar de financiar la de alguien más. Para cuando colgamos, me sentí más ligera, como si tal vez no estuviera completamente sola en esta familia después de todo. 2 semanas después del incidente del gato congelado, recibí una llamada de un investigador de seguros, una mujer con voz profesional que dijo que estaba manejando un reclamo presentado por Alejandra Morales sobre la muerte de una mascota. Alejandra me había listado como la persona que supuestamente envenenó su gato. El investigador quería mi declaración sobre lo que pasó. Respiré profundo y le conté todo. Cómo había estado apoyando a Alejandra financieramente por 3 años. Cómo finalmente la corté. Cómo convocó una reunión familiar 2 días después y me acusó de matar su gato. Cómo el gato estaba congelado sólido cuando lo toqué, probando que había estado muerto por al menos una semana. Cómo Alejandra había admitido accidentalmente que estaba montando la escena para el ajustador del seguro. Le di la cronología exacta, mostrando que el gato ya estaba muerto antes de que dejara de mandar dinero a Alejandra. El investigador hizo algunas preguntas aclaratorias, y pude escucharla tecleando. Dijo que esto era claramente un reclamo fraudulento y me agradeció por mi cooperación. Mencionó que presentar un reclamo falso de seguro era un crimen, y Alejandra podía enfrentar cargos. Colgué sintiéndome rara sobre eso. Parte de mí se sintió culpable como si estuviera metiendo a mi hermana en problemas. Pero la parte más grande de mí recordó ese gato congelado y se dio cuenta de que Alejandra se había hecho esto a sí misma. No la hice cometer fraude. Solo dejé de dejarla usarme como cajero automático personal y había elegido responder rompiendo la ley. 3 semanas después, recibí la llamada que había estado esperando a medias. El investigador de seguros me dijo que Alejandra fue acusada de presentar un reclamo falso y intento de fraude de seguros. Dijo que la evidencia era clara, ya que Alejandra había admitido en grabación que montó la escena para el ajustador. El investigador me agradeció otra vez por mi declaración y dijo que el caso fue enviado a la oficina del fiscal del distrito. Colgué y miré mi teléfono por un minuto, tratando de procesar qué tan lejos habían llegado las cosas. Mi hermana realmente estaba enfrentando cargos criminales. Parte de mí se sintió justificada, pero una parte más grande solo se sintió cansada. 1 hora después, mi mamá llamó, y casi no contesto. Cuando finalmente contesté, estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla al principio. Seguía diciendo que esto iba a arruinar la vida de Alejandra y que tendría antecedentes penales y cómo pudieron las cosas ponerse tan mal. La dejé hablar por un rato y entonces dije, Alejandra arruinó su propia vida cometiendo fraude, que no la hice congelar un gato muerto y tratar de incriminarme por asesinato, que no la hice presentar un reclamo falso de seguro. Mamá se quedó callada y pude escucharla respirar del otro lado. Entonces dijo con esta vocecita que tenía razón, que había pasado tanto tiempo haciendo excusas por Alejandra, que había perdido la cuenta de quién era realmente responsable de qué. Era la primera vez en 3 años que mi mamá había admitido que podría tener razón sobre algo. Hablamos por otros 20 minutos, y se disculpó por siempre tomar el lado de Alejandra, y nunca considerar lo que me estaba haciendo. No supe qué decir, así que solo le dije que necesitaba tiempo para procesar todo, y colgamos. Esa noche, no pude dormir, así que entré a mi cuenta bancaria y empecé a revisar 3 años de historial de transacciones. Transferencia a Alejandra. Transferencia a Alejandra. Transferencia a Alejandra cada mes, a veces 2 veces al mes. Abrí una hoja de cálculo y empecé a sumarlo. Pagos de renta de 800 euros, dinero de comestibles, facturas veterinarias de emergencia para un gato que aparentemente murió semanas antes de que dejara de pagar, pedidos aleatorios de 200 aquí, 300 allá. El número siguió subiendo hasta que llegué al total, 42.370 euros. Miré ese número en mi pantalla, sintiéndome físicamente enferma. 42.000 euros que podrían haber sido ahorros o enganche para una casa o vacaciones reales, en lugar del único viaje de fin de semana que había tomado en 3 años. Podría haberlo invertido y verlo crecer. Podría haber pagado mi carro. Podría haber hecho cualquier cosa excepto entregárselo a alguien que solo iba a exigir más. Cerré la laptop y me senté en la oscuridad tratando de no llorar porque llorar se sentía como admitir qué tan estúpida había sido, qué tan completamente me había dejado usar. La mañana siguiente, tuve mi primera cita con Carmen. Su oficina era pequeña y cómoda con plantas en el alféizar de la ventana y iluminación suave. Me pidió que le dijera qué me trajo ahí, y empecé con el incidente del gato congelado. Pero entonces seguí yendo más y más atrás, hasta que estaba explicando los 3 años completos, apoyando a Alejandra, mientras mis padres me llamaban egoísta por no hacer lo suficiente. Carmen escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me preguntó qué estaba lamentando. La pregunta me tomó desprevenida, porque no había pensado en eso como lamento. Pero entonces empecé a hablar sobre la familia que pensé que tenía, versus la familia que realmente tenía. Cómo había creído que me amaban, pero ahora me preguntaba si solo me habían visto como el sistema de apoyo de Alejandra. Cómo había pasado 3 años tratando de ganar su aprobación sacrificando todo, y nunca había sido suficiente. Y de repente, estaba llorando más fuerte de lo que había llorado en años. No lágrimas silenciosas, sino el tipo de sollozos que hacen que todo tu cuerpo tiemble. Carmen me pasó pañuelos y me dijo que estaba bien lamentar la pérdida de la familia que había querido, incluso si todavía estaban vivos. Que darse cuenta de que tu familia no es quien pensaste que era, es una pérdida real que merece ser lamentada.
Salí de esa sesión sintiéndome cruda, pero también más ligera, como si finalmente hubiera admitido algo que había estado evitando. 2 días después, mi papá llamó y preguntó si estaría dispuesta a venir a terapia familiar con él y mamá. Dijo que habían empezado a ver a alguien para trabajar en sus patrones de crianza, y el terapeuta sugirió incluirme en una sesión. Casi dije no automáticamente, pero algo me hizo hacer una pausa. Le dije que vendría una vez para ver si estaban genuinamente dispuestos a cambiar, pero no estaba haciendo promesas más allá de eso. Estuvo de acuerdo inmediatamente, y lo organizamos para la siguiente semana. La sesión fue incómoda desde el inicio. La terapeuta era esta mujer mayor con ojos agudos que no perdía tiempo en cortesías. Les pidió a mis padres que explicaran por qué pensaban que había aceptado venir, y mi mamá dijo que esperaba que pudiéramos reparar nuestra relación. La terapeuta se dirigió a mí y preguntó si eso era lo que quería. Dije que quería ver si eran capaces de reconocer cómo su habilitación de Alejandra me había lastimado. Por la siguiente hora, la terapeuta guió a mis padres por sus patrones. Cómo habían sacrificado mi bienestar para evitar lidiar con los problemas de Alejandra. Cómo me habían hecho responsable de la vida de mi hermana mientras me llamaban egoísta por tener límites. Cómo habían elegido el camino de menor resistencia, incluso cuando significaba lastimarme. Mi mamá lloró durante la mayor parte. Mi papá se quedó sentado ahí viéndose más pequeño de lo que lo había visto jamás. Al final, la terapeuta preguntó si entendían por qué había cortado contacto, y ambos dijeron sí. No era perdón, pero era algo. Una semana después de esa sesión, recibí una llamada de un número que no reconocía. Cuando contesté, una voz de hombre preguntó si era la hermana de Alejandra. Dije sí, y se presentó como su administrador de apartamento. Dijo que Alejandra estaba 3 meses atrasada en la renta, y había estado tratando de contactarla sin suerte. Preguntó si estaría dispuesta a reanudar los pagos, ya que los había estado manejando antes. Sentí mi estómago hundirse, porque parte de mí quería simplemente aceptar para hacer que el problema desapareciera. Pero respiré, y le dije que no era responsable de la vivienda de Alejandra, que era adulta que necesitaba manejar su propia renta. Sonó frustrado, y dijo que tendría que empezar procedimientos de desalojo. Entonces dije que entendía y colgué. Por unos 10 minutos, me sentí culpable como si la estuviera abandonando otra vez. Entonces recordé el gato congelado acostado en esa silla del patio, y la culpa desapareció. Alejandra había tratado de incriminarme por asesinato para cobrar dinero del seguro. Podía resolver su propia renta. Ricardo y yo almorzamos juntos unos días después, y me encontré realmente abriéndome sobre todo, no solo la historia del gato congelado, sino los 3 años completos de ser usada como cajero automático, cómo mis padres lo habían habilitado, cómo estaba tratando de reconstruir mi sentido de lo que significaba familia. Ricardo escuchó, y entonces me contó sobre su propio hermano que había luchado con adicción, y cómo la familia eventualmente tuvo que cortarlo. Dijo que fue lo más difícil que habían hecho jamás, pero también lo más amoroso, porque forzó a su hermano a enfrentar consecuencias. Dijo, ver a alguien que amas sufrir es terrible, pero habilitarlos a destruirse es peor. Tener a alguien que entendía sin juzgar me hizo sentir menos sola en todo este lío. Empezamos a reunirnos regularmente después de eso, y se sintió bien tener un amigo que lo entendía. Mi papá llamó otra vez unas semanas después, y esta vez su voz era diferente, más pesada. Dijo que necesitaba decirme algo, y no quería que lo escuchara de nadie más. Admitió que habían sabido que Alejandra me estaba manipulando, que lo habían visto pasar por 3 años, y no hicieron nada porque esperaban que eventualmente madurara, que pensaron que apoyarla era lo amoroso que hacer, incluso si significaba que yo estaba sufriendo. Estuve callada por mucho tiempo después de que dijo eso. Entonces le dije que amor real habría sido hacer que Alejandra enfrentara consecuencias años atrás, en lugar de habilitarla a destruirse y lastimarme, que al protegerla de la realidad, la habían convertido en alguien que congelaría un gato muerto para cometer fraude. Mi papá estaba llorando al final de la llamada. Dijo que sabía que tenía razón y que nos había fallado a ambas. No era la conversación que había querido, pero fue honesta de una manera que nuestra familia nunca había sido antes. Mi mamá empezó a mandarme mensajes constantemente como 2 meses después de que todo pasó. Alejandra había sido desalojada y se mudó de vuelta con ellos. Cada mensaje era una queja sobre cómo Alejandra dejaba desastres por todas partes, o se quedaba despierta toda la noche, o se rehusaba a buscar trabajo. Los ignoré principalmente, hasta que un día mamá mandó mensaje preguntando cómo había lidiado con el comportamiento de Alejandra por tanto tiempo. Respondí que había puesto límites y expectativas, lo que mamá siempre me había dicho que era duro. Entonces, señalé que eso era exactamente lo que habían esperado que hiciera por 3 años, mientras vivía mi propia vida, y apoyaba a Alejandra financieramente. Sugerí que trataran de poner algunas reglas para ella viviendo ahí. Mamá dijo que parecía duro, y casi me reí. Le dije que tenía 2 opciones, poner límites, o dejar que Alejandra la pisoteara como me había pisoteado a mí. Mamá no respondió por un rato después de eso. Tuve otra sesión con Carmen donde trabajamos en redactar una carta a mi familia. Dijo que era importante delinear claramente lo que necesitaba para cualquier relación siguiendo adelante. Pasamos 1 hora escribiendo y reescribiendo hasta que tuve algo que se sintió correcto. La carta explicaba que necesitaba responsabilidad genuina, no solo disculpas, que necesitaba que respetaran mis límites en lugar de presionarme para ceder, que necesitaba trato igual en lugar de siempre ser esperado que sacrificara por Alejandra. Dije que estaba dispuesta a reconstruir lentamente, pero solo si mostraban cambio consistente con el tiempo. Mandé la carta a mis padres y entonces esperé. No sabía si realmente seguirían adelante o si esto era solo otro cambio temporal antes de que las cosas regresaran a normal. 3 semanas después de que mandé la carta, mi mamá llamó con una actualización.
Dijo que habían sentado a Alejandra y le dijeron que necesitaba conseguir trabajo y empezar a contribuir a gastos del hogar si quería seguir viviendo ahí. Alejandra había hecho un berrinche y dijo que no podía trabajar por su ansiedad y depresión. Mi papá aparentemente le dijo que ya no era excusa y que tenía 2 semanas para encontrar empleo o necesitaría encontrar otro lugar donde vivir. Mamá dijo que Alejandra realmente había seguido adelante y había sido contratada en una tienda en el centro comercial. Se quejaba constantemente sobre qué tan difícil era y qué tan malo era su gerente, y cómo le dolían los pies de estar parada todo el día. Pero estaba trabajando por primera vez en 3 años. Mamá lo dijo calladamente como si no pudiera creerlo ella misma. No sabía si duraría o si esto era solo Alejandra siguiendo el juego hasta encontrar otro ángulo, pero era algo. Un pequeño cambio en un patrón que había sentido inmutable por tanto tiempo. Unas semanas después de que Alejandra empezó a trabajar, mamá mandó mensaje preguntando si me encontraría con ella para café. Solo nosotras dos, sin papá, sin Alejandra, sin miembros de familia extendida que habían presenciado el desastre del gato congelado. Miré el mensaje por mucho tiempo antes de escribir de vuelta que lo pensaría. Carmen sugirió durante nuestra siguiente sesión que podría valer la pena escuchar lo que mamá tenía que decir, especialmente ya que realmente habían hecho que Alejandra consiguiera trabajo en lugar de solo hacer excusas. Acepté encontrarme en una cafetería a medio camino entre nuestros lugares en una mañana de sábado. Mamá ya estaba ahí cuando llegué, sentada en una mesa de esquina con sus manos envueltas alrededor de una taza, como si necesitara algo a lo que aferrarse. Se veía más vieja de lo que recordaba, más cansada. Se levantó cuando me vio, y noté que sus manos temblaban ligeramente mientras se extendía como si quisiera abrazarme, pero no estaba segura si se lo permitían. Me senté enfrente de ella en su lugar y ordené café del mesero que apareció inmediatamente. Nos sentamos en silencio, por lo que se sintió como para siempre, hasta que mamá finalmente habló. Empezó a llorar antes de siquiera sacar la primera oración, lágrimas corriendo por su cara mientras se disculpaba por hacerme responsable de la vida completa y felicidad de Alejandra. Dijo que había tenido miedo de los problemas de salud mental de Alejandra y tomó el camino fácil de dejarme manejar todo financieramente porque era más simple que lidiar con los problemas reales. Admitió que sabían que Alejandra me estaba manipulando, pero esperaban que madurara eventualmente. Mamá dijo que ver a Alejandra realmente trabajar y contribuir al hogar le había mostrado cuánto nos habían fallado a ambas, habilitando su comportamiento por años. Siguió diciendo que lo sentía una y otra vez mientras yo me quedé sentada ahí sintiéndome entumecida y enojada y triste todo a la vez. Parte de mí quería levantarme e irme, pero otra parte necesitaba escuchar esto, incluso si llegaba años demasiado tarde. Cuando mamá finalmente paró de llorar lo suficiente para hablar normalmente, me contó sobre qué tan difícil había sido tener a Alejandra de vuelta en casa. Las quejas constantes sobre trabajo, el desastre por todas partes, la expectativa de que mamá haría todo por ella como si todavía fuera niña. Mamá dijo que finalmente entendió con lo que había estado lidiando por 3 años y se sintió terrible de haberme llamado egoísta por poner límites. No supe qué decir, así que solo asentí y bebí mi café mientras hablaba. Antes de irnos, mamá preguntó si podríamos hacer esto otra vez alguna vez, y le dije tal vez que necesitaba ver cambio consistente con el tiempo, no solo una conversación emocional. Dijo que entendía y que seguiría trabajando en las cosas con Alejandra y papá. Nos abrazamos incómodamente en el estacionamiento, antes de manejar en direcciones separadas. Isabel me llamó la siguiente semana y me invitó a cenar en su casa. Vivía en una casa pequeña al otro lado de la ciudad con un jardín al frente y campanas de viento colgando del porche. Cuando llegué, tenía pasta casera lista y una botella de vino abierta en el mostrador. Comimos juntas en su mesa de cocina, mientras preguntaba sobre cómo me iba después de todo lo que había pasado. Le conté sobre el café con mamá y qué tan extraño se sintió tener a alguien de mi familia realmente reconocer por lo que había pasado. Isabela sintió como si entendiera completamente, y entonces empezó a contarme historias sobre poner límites con sus propios hermanos años atrás. Habló sobre cómo su hermano menor esperaba que lo rescatara financieramente una y otra vez, hasta que finalmente dijo no, y lo dijo en serio. Cómo sus padres habían estado molestos con ella al principio, pero eventualmente se dieron cuenta de que tenía razón. Dijo, elegirte a ti misma no es egoísmo, cuando la alternativa es dejar que otras personas destruyan tu vida. Hablamos por horas esa noche sobre dinámicas familiares y culpa, y aprender cuándo alejarse de situaciones tóxicas. Isabel validó todo lo que había estado sintiendo de una manera que mis padres nunca habían hecho. Dijo que había visto a mi familia tratarme como cajero automático por años y deseaba haber hablado más temprano, pero mis padres la habían callado cuando quiera que trató. Antes de irme, dijo que deberíamos hacer de esto algo regular si quería, que estaría feliz de ser la conexión familiar que realmente elegí mantener, en lugar de sentirme obligada. Acepté inmediatamente y empezamos a cenar juntas cada par de semanas después de eso. A veces cocinábamos, a veces ordenábamos comida, pero siempre hablábamos honestamente, sobre vida y familia y límites. Se volvió algo que esperaba en lugar de temer como la mayoría de obligaciones familiares habían sido. 3 meses después del incidente del gato congelado, mi jefe me llamó a su oficina en una tarde aleatoria de martes. Pensé que estaba en problemas por algo, pero en su lugar me dijo que me estaban promoviendo a analista senior con un aumento significativo. El dinero extra significaba que estaría ganando casi 15,000 euros más al año. Cuando regresé a mi escritorio, solo me quedé sentada ahí mirando la pantalla de mi computadora tratando de procesar lo que había pasado. Por primera vez en años, el dinero extra iría a mi cuenta de ahorros, en lugar de desaparecer en la última crisis fabricada de Alejandra. Realmente podía construir un fondo de emergencia, tomar vacaciones,
tal vez incluso empezar a invertir para mi futuro. Ricardo vino cuando notó que me veía conmocionada, y le conté sobre la promoción. Me dio un high five y sugirió que celebráramos después del trabajo. Esa noche, un grupo de nosotros salió a tomar y pagué mi propia cuenta sin preocuparme sobre si tendría suficiente para comestibles. Se sintió increíble gastar dinero en mí misma sin culpa carcomiendo. Abrí una nueva cuenta de ahorros al día siguiente y establecí transferencias automáticas de cada cheque de pago. Ver el balance crecer semana tras semana me dio un sentido de seguridad que no había sentido en años. Ya no estaba comiendo fideos para el desayuno. Ya no estaba trabajando turnos dobles para cubrir la renta de alguien más. Finalmente, estaba construyendo algo para mí misma, en lugar de ver mi cheque de pago desaparecer en el pozo sin fondo de necesidades de alguien más. Estoy construyendo una vida que es realmente mía ahora. Amistades reales con gente como Ricardo e Isabel, que aparecen por mí sin esperar que financie su existencia. Una cuenta de ahorros que crece en lugar de quedarse permanentemente vacía. Sesiones de terapia donde estoy aprendiendo que familia no se trata de sangre u obligación, sino sobre quién aparece por ti honestamente sin esquemas o manipulación. Mi relación con mis padres es cautelosa, pero mejorando lentamente mientras realmente trabajan en sus patrones habilitadores, en lugar de solo hablar de cambio. Mamá y yo tomamos café cada pocas semanas, y paró de hacer excusas por el comportamiento de Alejandra. Papá llamó el mes pasado para disculparse otra vez, y realmente escuchó cuando expliqué cuánto daño había causado su habilitación. Alejandra todavía está trabajando en la tienda y aparentemente quejándose menos sobre eso. No sé si está genuinamente cambiando, o solo esperando hasta encontrar otro ángulo, pero ya no es mi problema. Finalmente estoy apareciendo por mí misma de la manera que aparecí por todos los demás por tanto tiempo, poniendo mis propias necesidades primero sin culpa, estableciendo límites sin disculparme, construyendo un futuro que me pertenece en lugar de sacrificar todo por alguien que congelaría un gato muerto para manipularme. La vida no es perfecta, pero es genuinamente mía ahora, y eso se siente increíble.